Listo. Bueno, estaba diciendo que el cerebro es uno de los órganos que tiene que asegurar su flujo. Si no llega flujo al cerebro, prácticamente no hay vida, porque el cerebro es lo que le da la función hasta el corazón, a los pulmones. Y bueno, pues, eh, tanto se habla del polígono de Willis porque de ahí sale toda la irrigación, toda la vascularización del cerebro. Esta imagen es la que nosotros nos han dicho durante mucho tiempo, desde el principio de la carrera, que nos debemos aprender porque aquí sale toda la irrigación del cerebro. La idea es aprendérsela para que uno pueda identificar patologías vasculares. Recordemos que esto es una especialización, entonces vamos a ver como que los rasgos más grandes. Bueno, inicialmente decir que el cerebro recibe irrigación de dos fuentes, del sistema vértebro-basilar y de la carótida interna. Entonces, si nos aprendemos esos dos así por separado, después los juntamos, podemos entender la vascularización cerebral, al menos la parte más importante. Entonces, bueno, las dos arterias vertebrales, recordemos que estas arterias están pasando por los cuerpos vertebrales, ascienden y se fusionan para formar lo que es la arteria basilar. La arteria basilar que pasa sobre el puente, en el surco basilar, va a dividirse en lo que son las arterias, de enseguida las arterias cerebrales posteriores, que van a la parte posterior del cerebro. Ahora vamos a ver un poquito mejor. Entonces, vamos a verlo aquí así. Aquí están estas arterias que son las comunicantes posteriores. Lo que van a hacer estas arterias son comunicar los dos sistemas estos que les dije, el sistema vértebro-basilar y el sistema de la carótida. Entonces, es de entenderse que las arterias comunicantes posteriores comunican con la carótida. Estas son las arterias posteriores. Bueno, las que están allá atrás en verde son las arterias carótidas, que apenas como por decir, apenas la arteria carótida pasa por la arteria comunicante posterior, se convierte en una arteria cerebral. Eso es como que lo más importante. Entonces, estas son las arterias carótidas internas. De las arterias carótidas internas sale la arteria cerebral media. Es como decir, sigue su recorrido. Lo único, el límite es la arteria comunicante posterior. Sigue su recorrido y se convierte en arteria cerebral media. Entonces, de esa misma intersección sale otra arteria que es la arteria cerebral anterior. Y la arteria cerebral anterior también está comunicada por una arteria que se llama, como dice su nombre, la arteria comunicante anterior. Entonces, implicaciones clínicas de esto, pues la arteria comunicante anterior es donde más se producen los aneurismas. Ahora, el hecho de que la arteria carótida siga de largo y se convierte en la arteria cerebral media, nos ayuda a entender por qué la arteria cerebral media es el sitio donde ocurre stroke más comúnmente. La aterotrombosis o enfermedad de grandes vasos o ACV ocurre principalmente en la arteria cerebral media, es precisamente por esta relación. La arteria carótida interna se continúa con la arteria cerebral media. Y ahí se unen los dos sistemas. Eso es todo lo del sistema. Ahora, nos lo ponen en los libros así. Cada una de estas porciones tiene otras arterias que van a irrigar alguna estructura en particular. En sí, estas arterias así, como están, no irrigan nada. Sus ramas son las que irrigan. Ahora, la arteria basilar irriga todo lo que es puente, hay una rama que sale para la parte superior del cerebelo, eh, y otras estructuras que son casi exclusivamente de fosa posterior. Después viene la arterias cerebrales posteriores, que bueno, eso va por los territorios vasculares. Y vamos a ver aquí un poco mejor, estos son los territorios vasculares. Esto es prácticamente que aprendido. Lo importante de esto es diferenciar que la mayoría de patologías se presentan entre las arterias cerebrales y unas que se llaman lenticulostriadas, que las vamos a ver ahora. Resulta y pasa que si uno se aprende el territorio de la arteria cerebral media, ya sabe que lo que está delante es anterior y lo que está atrás es posterior. Y lo que está en la mitad es, es la ganglio basal, que lo vamos a ver ahora un poco mejor. Entonces, se supone que aquí vamos a ver. Bueno, yo les mostré, si no estoy mal, un infarto de arteria cerebral media anterior
Vamos a verlo aquí para allá. Que no es muy común, pero cuando se presenta, uno dice, está adelante y no es como que no es de la arteria cerebral anterior, entonces uno por eso dice que, digo, no es de la arteria cerebral media, por eso uno dice que es de la arteria cerebral anterior. Y mientras va cargando aquí, el de la cerebral posterior, aquí se ve una hipodensidad. Yo comparo siempre con el otro lado, si el otro lado es diferente, yo veo que aquí hay algo. Una hipodensidad del, que compromete a la arteria cerebral posterior derecha. El de la arteria cerebral media, ya yo se los mostré. A ver, miren este. Está lentico esto, disculpen. Bueno. Este en la fase hiperaguda. Acuérdense que en la fase hiperaguda los infartos son difíciles de ver porque no se ha formado el edema. A ver. Vean que esto que está aquí, esto que sale aquí, eso es de la arteria cerebral anterior. Porque acuérdense que la arteria cerebral anterior da como una vuelta y se mete por aquí, por la parte interna entre los dos hemisferios cerebrales. Entonces, esta que está aquí estuvo un infarto de arteria cerebral anterior de una de sus ramas, porque ya esa parte está muy metida ya. Obviamente, lo que se ve más o menos como para estas zonas también es de la cerebral anterior. El de la arteria cerebral media, que ese ya yo se lo he mostrado, que yo digo que si se aprende en la arteria cerebral media, ya ustedes se aprenden a diferenciar lo que es anterior y lo que es posterior, porque lo que no es arteria cerebral media es anterior posterior, así es sencillo. Ahora, estas arterias que puse acá, de aquí, la arteria cerebral media, salen estas arterias perforantes. Aquí también hay otras que se llaman perforantes porque van a perforar los ganglios de la base. Se llaman arterias lentículo estriadas porque van al cuerpo estriado y al cuerpo lenticular. Y también irrigan otras partes. Entonces, estas arterias son, la implicación clínica de esto es que en la hipertensión, una de las complicaciones de hipertensión es hemorragia gangliobasal o hemorragia intracerebral. Que la explicación es esto. Este cambio de diámetro de una arteria de gran calibre a una de poco calibre, eso hace esas arterias de poco calibre susceptibles a que se rompan con cambios de presión. De hecho, la hemorragia intracraneal en los neonatos se presenta ahí, en esas arterias. Entonces, esas hemorragias que se dan por hipertensión, que es el de las principales complicaciones de la hipertensión en el cerebro, la otra es ACV, esas arterias se ven así, en un círculo, está circunscrito hacia los ganglios basales, como vemos, vean el edema que hay perilesional, y sabemos que es de peor pronóstico cuando este hematoma produce efecto de masa, o sea, produce una desviación de la línea media, produce hemoventrículo, entre otras cosas. Entonces, estos son de un pronóstico bastante comprometido. Son estas arterias que están acá. Vean, la arteria cerebral media, aquí ocurre el cambio de calibre y van hacia el cuerpo estriado y hacia el núcleo lenticular. Por eso se llaman arterias lentículo estriadas. Bueno, ahora ya para terminar, porque esto no era mucho que hacer. Hay unas lesiones que son comunes en neuroimagen. Una de estas, a veces para diferenciar un meningioma es difícil. Lo único que con lo que uno cuenta son estos signos que producen, que hacen que uno tenga un diagnóstico diferencial más fácil. El meningioma produce esto que se llama el signo de la cola dural. Yo lo he puesto bastantes veces en Neurofácil, pero algunos probablemente lo sabían ya. Que eso es lo que distingue un meningioma de otra lesión del tejido nervioso. Si uno encuentra ahí cola dural, ya. Miren, por ejemplo, cualquiera podría decir que esto es fácilmente un macroadenoma hipoficiario, porque está en la región de la silla turca, pero como tiene el signo de la cola dural, eso es un meningioma. Y también la densidad.
Si se dan cuenta, el meningioma es blanco. En comparación al tejido cerebral, es blanco. Lo que se diría hiperdenso, hiperintenso, es blanco. Estas son lesiones aparte que son muy vascularizadas, por lo que en ocasiones para hacer la resección de esta hay que hacer embolización de las arterias que lo irrigan. Y bueno, pues, otra lesión que es común es el meduloblastoma. El meduloblastoma es un tumor que se da más en el cerebelo, en el vermis del cerebelo exactamente, se da más en niños. Esto que está aquí, si uno encuentra un tumor aquí en esta parte, esto que está aquí del cerebelo, lo que está aquí en la mitad del vermis, pues si uno encuentra un tumor ahí, lo más probable es que sea meduloblastoma. Lo podemos decir con altas probabilidades de sacar esa pregunta. Bueno, O sea, repite no, que tengo internet malito, no sé. Repite. o sea, ese es patognomónico casi como el de la cola dural, Ah, sí, que es casi que es para... casi patognomónico como el de la cola. Sí, sí, claro. Sin embargo, en el cerebelo se presentan otras lesiones. O sea, aquí es difícil hablar de patognomónico. Patognomónico podemos decir, sino la cola dural. Pero aquí la localización en el vermis es como menos probable, porque ahí sí hay otras lesiones que pueden dar. Un glioma de cerebelo, primario de cerebelo también puede darlo. Hay otros que se llaman los, se me olvidaron los nombres ahora, pero se producen también en una área parecida. Los ependimoblastoma, creo que es. Bueno, no te tengo el dato exacto, pero no podemos decir tanto que es patognomónico. Sin embargo, si la localización está ahí, uno dice, es probable que sea un meduloblastoma. Si se trata de un niño, mucho más. Y bueno, esto es realmente identificar un glioblastoma, eso es difícil. Eh, a pesar de ser el tumor maligno más común del sistema nervioso central, es difícil de identificar solamente por la imagen. Sin embargo, yo digo que el glioblastoma es el tumor más feo. Si ustedes se ponen a ver aquí, esto no tiene forma de nada, produce mucho edema. Vean que la lesión es esta que está aquí. Esto que está alrededor, ese halo oscuro, eso es gliosis, eso es edema. Entonces, produce una lesión fea. Vean aquí, esto es una secuencia diferente. Todo eso es edema. Y si uno le pone otras cosas como por ejemplo contraste o cambia la secuencia, vemos que se puede circunscribir una lesión, pero muy irregularmente, y es feo. O sea, eso es lo que quiero transmitir con esto, que esta lesión es fea. Entonces, si la lesión es fea, aparte está en el tejido, en el proencéfalo, digo, el telencéfalo, o sea, está en la parte superior, no está en cerebelo ni eso, sino que está por acá arriba, podemos acercarnos al diagnóstico de glioblastoma. Sin embargo, estos diagnósticos, los de gliomas, no se hacen tanto con imágenes, porque siempre se hace una cirugía para remover una lesión ocupante de espacio. Después la patología dirá. Sí, me hago entender ahí. O sea, no, el diagnóstico no siempre se llega. Casi siempre lo que se llega son los más comunes, que son meningioma, meduloblastoma. Hay otros, las lesiones intraventriculares también, y hay unos que tienen unos patrones característicos, pero eh, yo no los manejo tanto. Entonces, yo les transmito esto porque es lo que yo sé. Oh, gracias. O sea, es histopatológico el diagnóstico. Exacto. Sospecha, pero tienes que esperar a la biopsia. Aparte, el glioblastoma tiene muchas variantes. Entonces, hay un glioblastoma nos, hay otro, son muchos subtipos que pueden llegar a producir diferentes imágenes. Hay otro que se llama el oligodendroglioma. Ese también se ve feo, pero la verdad yo no sé cómo diferenciarlo muy bien. Hay uno que se ve, imaginen esta imagen de que está acá,
pero solamente, no quítenle estos contornos, estos bordes, solamente pónganle eso oscuro. Es como si la imagen está ahí y alguien le pasó el borrador. Y si se ve muy pegado a los ventrículos, es una lesión muy parecida a un linfoma. Que los linfomas son también comunes del sistema nervioso central, de pronóstico muy mal, y se ven feos también. Ahora, otra cosa que hay que decir, ya que este es el tumor más común del sistema nervioso central, eh, estos pacientes tienen una sobrevida de 14 a 16 meses. Se ha hecho de todo para encontrar un tratamiento que aumente la sobrevida, pero realmente el hecho de que le hagan un diagnóstico a una persona con un glioblastoma es una sentencia de muerte. Eh, la terapia lo que hace es que se supere esos 16 meses, 14, 16 meses, pero no hay terapia salvadora. Se dice que los pacientes que superan los 3 años son unos supervivientes de larga data, pero que es muy poco probable que lleguen a los 5 años. Bueno, ¿tiene una pregunta de esto? ¿Aló? ¿Aló? O sea, ni con radio, quimio, nada. Le hacen cirugía, radio, quimio, le hacen embolización, le hacen una cantidad de cosas a este tumor. De hecho, están sacando ahora una terapia virus, un adenovirus que está modificado transgénicamente, que ataca las Oh, células tumorales, pero aún está en estudio, no ha dado unos resultados tan prometedores. El glioblastoma es algo fregado, porque eso le da a una persona eh, y aparte, no solamente, ajá, el tumor es malo, sino que cada procedimiento va reduciendo la calidad de vida de la persona. Estos tumores, digamos, después de una cirugía, la morbilidad es altísima. Están removiendo un pedazo de cerebro, prácticamente, y eso se está quitando una función del cerebro. También las recididas se dan dentro de los dos. El neurocirujano hace los 2 centímetros de borde de lesión. Ya se supone que está libre de lesión, diríamos en cualquier tejido. Pero cuando se trata de tejido cerebral, del glioblastoma, aún así con ese margen de resección, vuelve a ser recidiva. Ese tumor se mete en todas partes. Es el más agresivo y el más común. Actualmente no hay tratamiento. Y se mueren, la evidencia dice, se mueren en 14 y 16 días. Meses es la cosa, meses. complicado. Pero es la más común. Si nosotros llegamos a recibir un paciente que tiene un cuadro neurológico, no se sabe bien qué es, no se sabe si es un stroke, un trauma craneoencefálico o alguna de esas cosas, uno le hace la imagen, no una imagen fea, la imagen es fea y se encuentra con cosas así. Oye, vean acá, pero él no da unos síntomas característicos, semiológicamente hablando. Cefalea, bradilalia, el principal es cefalea, pero son muy inespecíficos porque depende de la localización. Por ejemplo, si estará hacia frontal como este que está acá, va a tener compromiso en la conducta. Va a tener casi, es raro, o sea, la pérdida de la conciencia se presenta, pero es cuando ya está más avanzada. Eh, pero en general son muy inespecíficos. Parálisis de los pares craneales también puede llegar a producir. ¿Y cuáles serían los signos de alarma? Que tú digas, joda, vamos a sospecharle un tumor. Parálisis de un par craneal, parestesias, cefalea uno importante. Ese paciente que tiene cefalea y no se le quita con nada, la migraña se la han tratado con de todo y le van a hacer la neuroimagen y ven esto. Otra cosa, estos tumores son de crecimiento rápido. Yo a un paciente le hago una tomografía, una resonancia, se la hago hoy y a los 2 meses la lesión ha aumentado de tamaño. Hace poquito vi un caso
una lesión, un glioblastoma, que tenía comprometido prácticamente un surco y medio, un giro y medio, o sea, digamos como esta parte de acá. Le hicieron después de 2 meses la resonancia y ya tenía todo esto. Entonces, va a desarrollar síntomas a medida que se va progresando el tamaño, el crecimiento del tumor. Y con todo y que le hagan la recepción, quimioterapia y de todo, este tumor mata a la gente. Eso no se puede tratar en una sentencia de muerte. Que yo lo diga así es duro, pero, pero sucede así. El medulloblastoma, ese es más, tiene mejor pronóstico. Y el meningioma, eso es como una verruga dentro del cerebro. Eso se saca y ya. Sí, cómo no. El problema del meningioma es que produce mucho sangrado, porque esos tumores, vean por aquí, miren, aquí, otra cosa que se podemos describir, bueno, la cola dural aquí, y aquí está esto que está acá, que parece ser un vaso sanguíneo. Angiogénesis. Exacto. Entonces, estos tumores, los meningiomas, pueden llegar a producir mucha vascularización, que al momento de la cirugía se reseca y eso empieza a sangrar, sangrar, sangrar. Entonces, a veces lo que se hace es que se hace una embolización de las arterias que alimentan el tumor con una sustancia eh, esclerosante para que no, para que pierda irrigación, cosa que al momento de la cirugía sangra menos. Ese es como que lo importante de eso. Eh, el medulloblastoma que produce alteraciones, nuevamente un síndrome cerebeloso, va a producir ataxia, diadococinesia, dismetría, y el glioblastoma que sí altera las funciones superiores, como son la conducta, produce también cefalea. El síntoma más común en los estudios es cefalea. Eh, puede llegar a producir parestesia, parálisis de los pares craneales, sobre todo el par 3. Y ya. Produce otras manifestaciones, pero esas son como las más comunes. Bueno, listo. Eso era todo de lo que faltaba de neuroimágenes. Yo les voy a presentar trauma craneoencefálico, pero después que la charla la estoy preparando todavía. Hey, manda las diapositivas esas. Todo Sí, bien, gracias. Sergio. Gracias, oíste. Gracias, seguir. Hey, gracias, man. Todo bien. Hey, la gente.